Martínez. Queridos compatriotas, queridas compatriotas, luchar por la independencia y la libertad de la patria no solo es un deber, es un privilegio. Por eso siempre he sido renuente a los reconocimientos, porque ya basta con el privilegio de luchar por la libertad de la patria. Por eso, cuando se me acercaron los compañeros y compañeras de Claridad, les dije que yo aceptaba este reconocimiento con una condición: que pudiera hacerlo no a nombre personal, a título personal, sino a nombre de todos los hombres y mujeres que han luchado por la libertad de nuestra patria desde las filas del Partido Independentista y desde otras organizaciones patrióticas. Accedieron a mi pedido y estoy aquí ante ustedes en la noche de hoy. La invitación y el reconocimiento se engrandece porque viene de un periódico que se ha dedicado por décadas y décadas, ante las más adversas circunstancias, a exaltar los valores de nuestra patria. Y además, como si no bastara con eso, porque fue fundado por el inolvidable compañero Juan Maribraz, que va a pasar a nuestra historia como uno de los grandes de la historia patria. A veces, a los independentistas se nos olvida algo muy sencillo: que a nosotros nos ha tocado ser colonia del imperio más poderoso del siglo XX y principios del siglo XXI. Una disparidad de fuerzas enorme. Y obviamente no debe extrañarle a nadie que ante tal adversario todavía no hayamos nosotros todos alcanzado nuestra libertad. Pero como le explicará esta noche, viene por ahí y pronto. No debe extrañar tampoco, y esto hay que recordarlo especialmente en estos momentos, que hombres y mujeres razonables hayan discrepado en cuanto al método a utilizarse para adquirir nuestra libertad. Lo que sí se le pasa por alto a muchas personas es que en esa lucha los independentistas puertorriqueños de todos los sectores y organizaciones históricos en esta lucha hemos dado un ejemplo pocas veces visto en la lucha por la liberación de los pueblos. En otros lugares del mundo, desafortunadamente, muchos patriotas no solamente han discrepado en cuanto a los métodos, sino han llegado hasta las luchas fratricidas entre ellos. Aquí eso no ha pasado jamás. La aplastante mayoría, si no todos los independentistas, hemos tenido respeto para los que luchan desde diversas trincheras, y eso debe llenar de orgullo a todos los independentistas. Por eso me parece que esta invitación de los compañeros en la noche de hoy cobra un carácter muy especial.
Esta muchedumbre que se reúne aquí en la noche de hoy es una señal de los tiempos. So pena de cansarlos un poco, yo quiero explicarles esta noche el porqué de mi convicción absoluta de que la lucha por nuestra libertad se acerca a pasos agigantados, como nunca antes. El objetivo de nuestra lucha siempre ha sido sencillo: mandarnos en nuestra propia casa, que eso es lo que significa la independencia, para construir un hogar justo, sano, de justicia social para todos los puertorriqueños. Esa ha sido nuestra lucha, y esa a la larga va a ser la lucha de todos los pueblos que se han independizado. Y les recuerdo que Puerto Rico es la última gran colonia que queda en el mundo, porque nos ha tocado luchar, como le dije ya, contra el adversario más potente del siglo XX y principios del siglo XXI. Así que vamos a pedirle a todos ustedes un poquito de paciencia para yo tratar de explicar, especialmente a los más jóvenes, por qué de esa convicción absoluta de este servidor respecto al futuro libre de nuestra patria. Yo estoy seguro que esta multitud se va a multiplicar en los próximos años. No con los que estamos aquí, sino por puertorriqueños y puertorriqueñas que aún no son independentistas, pero que están camino a convertirse en independentistas. El más grande de los libertadores de América, el padre Bolívar, nos dio la clave para la lucha por la libertad de la patria. Cuando nos dijo hace más de 200 años: Dios concede la victoria a la constancia. Repito, Dios concede la victoria a la constancia. Pero la constancia no es suficiente, y así lo demostró Bolívar. Se tiene que dar el momento oportuno para que cuajen las voluntades nacionales en una patria independiente. Y de eso es que le quiero hablar paso por paso en la noche de hoy. Constancia nos ha sobrado a los independentistas toda la vida. Lo que se necesitaba era el momento oportuno. Y el momento oportuno avanza a pasos agigantados. Muchos nos olvidamos de las enseñanzas de la historia, y por eso algunas veces se desesperan algunos, se conturban algunos, pierden el camino. Mis queridos compatriotas y mis queridas compatriotas, desde tiempos de España, de la colonia española bajo el imperio español y luego bajo el imperio americano, Puerto Rico ha sido víctima de su posición geográfica y estratégica, que en la República va a ser nuestro gran haber, pero mientras tuvimos y hemos estado colonizados es para el haber de otros. Estados Unidos no llegó a Puerto Rico de casualidad. Llegaron por Guánica con sus tropas sin consultar absolutamente a nadie, porque les convenía a sus intereses geopolíticos, estratégicos, militares. Por eso no consultaron a nadie e invadieron a nuestra tierra aquel nefasto 25 de julio de 1898. Después de ese trauma de la invasión, en donde llegaron aquí haciendo promesas que nunca cumplieron,
inspirado en el ejemplo de los patriotas del siglo XIX, particularmente del padre de nuestra patria, Ramón Emeterio Betance, se reconstituyó el patriotismo puertorriqueño bajo el liderato de don José de Diego y Martínez. Y ya para la segunda década del siglo XX, el Partido Unión, que era el partido aplastantemente mayoritario en Puerto Rico, bajo el liderato de don José de Diego, puso como su fin último la independencia de Puerto Rico. En ese momento, el pueblo estaba dispuesto, la inmensa mayoría de los puertorriqueños ansiaba una patria libre, hasta el punto que en el 1917 impusieron la ciudadanía americana en Puerto Rico en contra de la voluntad expresa de la Cámara de Delegados, presidida por don José de Diego. Pero la impusieron, ¿por qué? Porque estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento no era el momento oportuno, aunque el pueblo estaba disponible y constante. Esa es la historia. Luego de la muerte de Diego, en la década del 1930, como discípulo de Diego, surgió el mártir eterno de nuestra patria, don Pedro Albizu Campos, como presidente del Partido Nacionalista. Don Pedro recogió el ansia patriótica de don José de Diego y aún en sus inicios siguió su famosa consigna dentro del régimen, en contra del régimen. En el 1932, don Pedro Albizu Campos acudió a las elecciones del 32, según se lo había enseñado don José de Diego. Pero en ese entonces había otro partido que se decía independentista en su programa, que era el Partido Liberal, que era el mayor partido en Puerto Rico. Y su consigna era, sorpréndanse algunos, la independencia a pelo. La mayoría de los puertorriqueños en ese entonces optó por seguir la consigna del Partido Liberal. Y aunque las plazas se llenaban para escuchar a don Pedro, optaron por darle su voto, lo que se consideraba un voto en aquel entonces, con la compra y venta presente, optaron por darle el voto al Partido Liberal. Luego de esas elecciones del 32, don Pedro, convencido que estaba agotada la vía electoral, cambió de rumbo y de estrategia. Y ahí es que surge la vía revolucionaria de don Pedro Albizu Campos. Se recoge en su consigna: la patria es valor y sacrificio. ¿Pero qué sucede? Que estaba el pueblo independentista listo, constante, perseverante, pero nuevamente no se daba la circunstancia histórica. Estaba ya avisorándose la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué quiere decir eso? Que Puerto Rico se convertía en indispensable para los norteamericanos como un bastión geopolítico y militar en el Caribe. Y respondieron los americanos, como de ahí en adelante, unas veces más suaves, unas veces más firmes. Respondieron, por un lado, con la persecución y misericordia, y por otro lado, por fomentar la dependencia de los sectores más desposeídos de este país. La lucha por la independencia en ese momento, antes y después, es como un barco de vela. Mucho depende de los tripulantes, pero no depende solamente de los tripulantes, depende de las corrientes, depende de las tempestades.
de los vientos. Y nuevamente las tempestades, los vientos, las marejadas se impusieron en la década del 30. Y por un lado los Estados Unidos empezó con lo que se llamaban los programas de la PRA y de la PREA, que era pasarle algo de comida a los más pobres en el país, pero no poquito algo de comida. El presupuesto de la PRA y de la PREA era 5 veces mayor que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Pero no se conformaron con eso, porque la estrategia del imperio siempre fue sencilla. Por un lado, reprímelo. Por otro lado, tírale con algo. Y nos tiraron con la PRA y la PREA, y por otro lado, con la persecución inmisericordia de la década del 30 en contra del Partido Independiente Nacionalista y de todo el que fuera independentista en Puerto Rico. Quizás los más jóvenes no saben que en Puerto Rico, por ejemplo, hubo una masacre, la masacre de Ponce, donde fallecieron 21 puertorriqueños acribillados, desarmados por la policía, y hubo más de 102 heridos. Dicho sea de paso, comparado con la masacre de Ponce, la masacre de Boston, que fue la que dio margen a la independencia de Estados Unidos, murieron 4 personas, y los historiadores americanos dicen que fue fruto de una borrachera. 4 contra 100 y pico. No se conformaron con eso, con la masacre de Ponce. Le hicieron un juicio amañado a don Pedro Albizu Campos y lo mandaron al destierro a la cárcel de Atlanta por 10 años. Nuevamente, el pueblo estaba preparado, pero la circunstancia histórica no era oportuna. Y ahí la historia más reciente, quizás la conocen los mayorcitos de ustedes. En el 1938 subió al poder un partido con la independencia a la vuelta de la esquina, el Partido Popular Democrático en aquel entonces. Y prometieron que tan pronto terminara la Segunda Guerra Mundial, la independencia sería un hecho en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Se acabó la Segunda Guerra Mundial. El Partido Popular estaba en el poder y se olvidó de su promesa de la independencia a la vuelta de la esquina. Pero no solamente se olvidó de esa promesa, sino que se convirtió poco después en el mayor perseguidor del independentismo en Puerto Rico. ¿Por qué? Nuevamente se acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero en el 1945 empezó lo que se llama la Guerra Fría. Y el enemigo no era Alemania, sino el enemigo era la Unión Soviética y el comunismo internacional. Nuevamente, los independentistas eran la aplastante mayoría en Puerto Rico, incluyendo el 80% de todos los alcaldes, representantes y senadores electos por el Partido Popular en el 1940-42. Pero había que desviar a Puerto Rico de ese rumbo. El barco, los tripulantes estaban preparados, pero las circunstancias no eran las adecuadas. Ahí se inventaron eso después de expulsar a los independentistas del Partido Popular en 1945. Después de eso se inventaron eso que se llamó después y que ya no se sabe ni cómo se llama, que le llamaron Estado Libre Asociado, que es la colonia por consentimiento. ¿Bien? Mentiras en una. Y no le dieron alternativa al pueblo. Fuera, coge o déjalo. Como le llamó un político de aquella época, un muñeco de trapo. Pero el pueblo, agradecido por la primera obra de justicia del Partido Popular del 40 al 45, 47, le dio su apoyo al Partido Popular. Y ahí el Partido Popular se convirtió en el verdugo de los independentistas. Bien. Porque los independentistas no se dieron por vencidos, igual que no se dio por vencido don Pedro luego de la ciudadanía americana y de Diego. No se dieron por vencidos los independentistas.
20 de octubre de 1942, se creó el Partido Independentista Puertorriqueño. Con ese nombre, para que no quedara la menor duda de hacia dónde se dirigía el Partido Independentista. Y don Pedro regresó de la cárcel en el 1947 y siguió por la vía revolucionaria. El Partido Independentista escogió el método de la lucha civil y electoral, y don Pedro escogió el método revolucionario de la acción directa y la lucha armada. Eso fue lo que pasó en el 1947-1950. Personas luchando por un mismo ideal bajo distintas trincheras. Y no se nos puede olvidar eso nunca. ¿O es que alguien en este país duda del patriotismo de Pedro Albizu Campos y de Gilberto Concepción de Gracia? El pueblo estaba preparado, pero nuevamente las circunstancias desviaron el barco de su rumbo hacia la libertad. Y empezando en el 1948, ese liderato que había renegado de la independencia, aprovechando la revolución del 1940, pero ya desde el 48 con la ley de la Mordaza, empezó a perseguir al independentismo en Puerto Rico. Pero no una persecución blandita. No solamente encarcelaron a todos los nacionalistas, sino que emitieron cientos y cientos de órdenes de arresto en blanco, e iban a Rincón o a Añasco o a Ibonito o a Adjunta y preguntaban al líder de turno del Partido Popular quiénes son los líderes del PIB, y habiendo ya arrestado a todos los nacionalistas, firmaban el nombre del liderato del Partido Independentista y los mantenían 9 días, 15 días, 21 días en cárcel. Eso fue lo que pasó a raíz de la revolución del 1950. Nuevamente, los alicates locales le hicieron el servicio a los americanos que ellos mismos se habían ocupado en el 30, y persiguieron y reprimieron el independentismo durante toda la década de los 50 y posteriormente. Cuando digo esto, no se me olvida ni por un momento que eso no cesó en los 50 y 60. Les recuerdo a los compatriotas aquí presentes que después, décadas después, vino el Cerro Maravilla. Décadas después, asesinaron al compañero Muñiz Varela. Décadas después, asesinaron al hijo de don Juan Mariverá, Chagui Maripesquera. Y se confeccionaron las famosas listas. Ustedes han oído hablar de las carpetas, donde había por lo menos 125,000 independentistas. El milagro en Puerto Rico no es que se reúne esta multitud y que estemos al borde de la libertad. El milagro es que queda un solo independentista en Puerto Rico después de la persecución. Y al mismo tiempo que perseguían al independentismo, exaltaban todo lo americano y vapuleaban todo lo puertorriqueño. Las palabras patria y nación se desterraron del vocabulario de Puerto Rico. Se desterraron, esta juventud no lo sabe, pero se desterraron. Bastaba que tuviera en el carro o en la casa una bandera de Puerto Rico para que llamaran a tu jefe y te botaran del trabajo. Y al mismo tiempo que llegaban a cabo esa cruenta persecución que llevó nuevamente a don Pedro y a todo el liderato nacionalista a la cárcel, exaltaban todo lo americano. Recuerdo yo de un chiquito, todo lo grande era americano y todo lo chiquito puertorriqueño, por supuesto, menos las cucarachas. Las cucarachas grandes eran puertorriqueñas y las chiquitas americanas. Los que tienen más o menos mi edad se acuerdan de eso. Empezó a subir, como era natural, el asimilismo en Puerto Rico y fue bajando en apoyo popular o del pueblo el independentismo. Nada más natural.
Eso llegó hasta el punto que ya para el 1968 en Puerto Rico se eligió por primera vez a un gobernador proestadista. Y desde entonces se han turnado en el poder este monstruo bicéfalo, el bipartidismo popular y PNP, que nos ha traído hasta donde estamos, hasta la quiebra del país y hasta el exilio de más de la mitad de la población puertorriqueña hacia los Estados Unidos. Si las cosas se hubieran quedado así. Pero los vientos cambian, las corrientes cambian, las tormentas amainan, varían las condiciones. Y el independentismo se mantuvo firme durante todo ese periodo de persecución y de siembra del americanismo. ¿Cuántas veces yo dije? El que siembra americanismo cosecha a sí mismo? Y eso fue lo que le pasó al Partido Popular, y por eso empezaron a perder las elecciones del 68. Olvídense de la justicia social de los 40, eso se olvidó. El gobierno se convirtió paulatinamente hasta el día de hoy en una especie de racket en donde se turnan en el poder unos y otros, mientras el país desfallece, crece el exilio hacia Estados Unidos y nos ha traído hasta la quiebra oficial del país en este momento. Pero, vuelvo a repetirle, las cosas empiezan a cambiar, las corrientes, los vientos empiezan a cambiar, y ya para el 1970 en adelante el independentismo se mantuvo firme, obviamente con un menguado número de electores en varias organizaciones patrióticas en el país. ¿Y cuáles fueron esos cambios del 1970 al 1990? Sencillo, ya Puerto Rico no era lo que fue en el 40 y 50, que era un lugar donde los americanos pasaron de una economía agrícola a una industrial, porque todos los otros países del mundo estaban destrozados por la guerra y no había competencia, y aquí se le daba exención contributiva a los americanos, y obviamente hubo un crecimiento de índice económico en el país. Pero eso cambió. Ya para el 70 y para el 80 empezó a cambiar eso, y el independentismo lo advirtió desde entonces. Bien, desde entonces. Y el cambio tomó tiempo, un par de décadas. Pero recuerdo hoy, como si fuera ayer, algo que sucedió en Berlín en el 1990. Estábamos el compañero Fernando Martín y yo en una asamblea de la Internacional Socialista. El presidente de esa organización se llamaba Willy Brandt, ex canciller, primer ministro de Alemania. Bien, aliado a los norteamericanos en la guerra este-oeste, ex alcalde de Berlín también. Yo lo había conocido desde la década del 80, pero ¿cómo está usted? Habían apoyado la independencia de Puerto Rico como una cuestión de principio, pero más nada. En eso, me acuerdo como si fuera hoy. El compañero Fernando Martín y yo estábamos en un salón enorme, y desde el otro lado del salón, el canciller de Alemania, Willy Brandt, señaló a donde estábamos Fernando y yo y nos dijo: yo vi a Fernando, y le dije, a nosotros que nos está llamando. Nosotros lo hemos saludado 2 veces en la vida. Y nos dijo otra vez, sí, sí, y nos acercamos. Usted sabe lo que nos dijo ese conocedor de las corrientes internacionales, aliado de los Estados Unidos. Camarada, en inglés, comrades, le tengo una noticia. Le pregunté inmediatamente yo, ¿cuál es la noticia, presidente? Y me dijo, desde que el Partido Independentista ha sido miembro de la Internacional Socialista en 1983 en Albufeira, Portugal, hasta hoy, siempre antes de una asamblea general de una organización que tiene 154 partidos, prácticamente todos aliados americanos, siempre me llamaba el presidente americano. ¿Lo saludaste? Qué bueno, ahorita le sacamos una foto con él, ¿sí? Sobre diversos tópicos.
Me tocaba 8, 10, 12 tópicos. Llamada. Nosotros dijimos, ¿y? Era Javier. Pues le tengo una noticia. Les recuerdo que en el 89 se acabó la Guerra Fría y esto fue en el 1990. Nos dijo, este año, entre los 10 tópicos, no me tocó el tópico de Puerto Rico. Y lo miramos. ¿Usted sabe lo que nos dijo en inglés aquel alemán? Comrades, you're pushing an open door. Camarada, ustedes están empujando una puerta abierta. El hombre sabía desde el 89 que la política norteamericana en Puerto Rico, que había prevalecido porque nos necesitaban en la Primera Guerra Mundial como bastión geopolítico militar, que había prevalecido en los 30 y 40 porque nos necesitaban como bastión geopolítico y militar contra Alemania, que había prevalecido en el 1945 por la Guerra Fría y nos necesitaban como bastión geopolítico militar. En efecto, lo que nos dijo es, los americanos a la larga ya no necesitan a ustedes. Lo dijo en aquel entonces. Y desde ahí en adelante se fue transformando la corriente, los vientos y las tempestades que nos habían desviado de la lucha por nuestra libertad. Ustedes dirán, pero eso hace 30 años, sí. Lo que pasa es que la vida de los individuos no es lo mismo que la vida del pueblo. Toma más tiempo, toma décadas. ¿Qué ha pasado desde el 89 hasta hoy? Que es a donde quiero llegar. ¿Y qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Que es a donde por último quiero llegar. Y le pido nuevamente su paciencia. Pero yo creo que esta noche es noche para educar. En el 1989, quizás algunos de ustedes, los mayorcitos, recuerden, pero otros no. En el 1989, por primera vez, los partidos políticos puertorriqueños que representaban las diversas versiones de estatus, los populares, los PNP y el independentismo, acudimos a unas listas citadas por el Comité de Jurisdicción en el Senado, el Comité de Recursos Naturales. Eso dio margen a lo que se llama el famoso proceso Johnston. Los americanos a discutir las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico del 89 al 91. ¿Pero y por qué? Pues fuimos allí y después de 2 años de conversaciones, de redacción de propuestas, quedó claro, más claro que el agua, primero, que el proyecto no iba a pasar porque incluía la estabilidad. Y los americanos le huyen a la estabilidad como el diablo a la cruz. Bien, después hablamos de eso. Segundo, que no se podía perfeccionar el Estado Libre Asociado porque la Constitución americana no lo permite. Y tercero, que por primera vez los americanos admitieron lo que nosotros los independentistas hemos sabido siempre, que la independencia es viable económicamente de otra forma, como una alternativa de estatus. Ese paso se dio del 89 al 91. Bien. Pero la cosa no se quedó ahí. Ese final de principio de la década del 90 hasta hoy, los vientos han empezado a soplar de forma tan estruendosa que esto puede llegar mucho antes de lo que creemos. Ahí voy. En el 2000 se da Vieques. Jóvenes, nosotros sabemos que fue el pueblo puertorriqueño el que logró con su ímpetu expulsar a la Marina de Vieques. Sí, pero el independentismo, todas las organizaciones cumplimos un papel fundamental de vanguardia de ese pueblo. Y poco a poco fueron añadiéndose líderes oportunistas y gente de buena fe en esa gran marcha que ustedes recuerdan aquí. Sí, pero el independentismo jugó un rol fundamental. Oigan, y se fueron de Vieques. No nos engañemos. Si no le hacemos la vida imposible, estuvieran hasta este siglo y el próximo. Lo que pasa es que ya con los nuevos desarrollos estratégicos, militares, de balística,
satélites, drones, etcétera, no necesitaban a Puerto Rico como lo necesitaban en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda ni en la Guerra Fría. Y cuando le causamos una crisis política en Vieques internacionalmente y en Estados Unidos, se retiraron de Vieques. Y les recuerdo, porque la gente se olvida esto, el independentismo tenía alrededor del 2-4% en Vieques antes de lo de Vieques. Cuando se dio el plebiscito en Vieques, el 70% de los viequenses votó para que se salieran de allí. Oiga, y no nos dejaron montarle ni el primer piquete frente a Rubén Roco, que se fueron antes de que le montáramos el primer piquete. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Habían venido por la posición estratégica militar. Nos necesitaban, aunque teníamos la gente en la Primera Guerra Mundial. Aunque teníamos la gente, nos necesitaban en la Segunda Guerra Mundial. Nos necesitaban en la Guerra Fría. Y ahora que no nos necesitaban, le causamos la crisis y se fueron. Pero no se queda ahí la cosa. Los acontecimientos después de la ida de Vieques se multiplican. Quizás poco se acuerdan de lo que les voy a decir. Y por eso les ruego nuevamente su paciencia. Pero es que quiero que se entienda esto en su contexto histórico y por qué va directo este mar hacia la tierra, este barco hacia la tierra. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, por primera vez, el presidente de los Estados Unidos invitó a los líderes de los 3 partidos políticos en Puerto Rico en aquel entonces, el estadista, el popular y el independentismo, para que nos reuniéramos en el Oval Office de Casablanca. Nunca en la historia había pasado eso, mucho menos un independentista. A los 3 presidentes de los partidos políticos. Oye, le voy a narrar aquí en la intimidad algo que... Pero hay que decir, me acuerdo cuando nos sentamos allí. Yo no sé por qué razón, a mí sentaron en el medio. Parece que para que no pelearan los otros 2. Que eran Rosselló Padre y doña Sila Calderón, que juntos representaban el 95% de los votos de Puerto Rico. Luego que el hombre Clinton, presidente, da la bienvenida, me mira a mí, ¿usted sabe lo que dice? Yo acabo de salir de la cárcel. All right, Rubén, you start. Aquellos locos, ¿por qué se le cae la cara? Usted y yo nos dimos un trago anoche para que usted venga a decirnos Rubén, you start. Eso pasó en Casablanca. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Inmediatamente yo le dije, mire, por si queda la menor duda, que esto debía que la única solución es que ustedes acaben de ir. Allá está entrando, me acuerdo como le dije, el vicepresidente del partido, Fernando Martín, con 40 miembros del Comité Central en este momento que estoy hablando con ustedes. Yo he planificado eso. O sea que eso ni lo hablemos, le dije. Ahora, pues yo quiero hablar de una cosa importante, de lo que está detrás de Vieques y del problema de Puerto Rico y del problema de Estados Unidos, que tiene la vergüenza de tener la última colonia del mundo. Nombre una comisión para que estudie las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Estoy hablando del año 2000. Oiga, al primero que por poco se le cae la cara entonces fue a mí, cuando 2 semanas después nombró el Interagency Committee for the Relations between Puerto Rico and the United States, con todos los secretarios de gabinete. Estuvieron 5 años para dar el primer informe. Seguro si era algo que habían decidido demócratas y republicanos y tenía que trascender. Era el National Security Council. Y en el 2005, ¿qué hizo el primer informe de Casablanca? Le dijo al mundo entero que Puerto Rico era un territorio de los Estados Unidos, contrario a lo que habían dicho desde las Naciones Unidas en 1953. Es decir, que Puerto Rico era una colonia de Estados Unidos. Y se lo repitieron en el 2007 y en el 2010. En los 3 informes bajo distintos presidentes, demócratas y republicanos. Es decir, que la Casa Blanca admitió al mundo entero que Puerto Rico era un territorio de Estados Unidos y que no había tal cosa como un Estado libre asociado de Puerto Rico, que eso era un nombre nuevo para la misma colonia vieja, un muñeco de trapo. Bien, cosa que habían estado negando desde el 53 de la ONU. Eso pasó.
Pero no se queda ahí, ya la Casa Blanca dio su dictamen. Eso es una colonia. ¿Qué va a pasar? Es otra cosa. Eso es una colonia. Oiga, y después, como para no quedarse atrás, el mismo día, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el otro día, hace par de años, en el caso de Sánchez Valle, lo repitió ahora en Baello, semana, dijo, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Y ese mismo día que lo dijo en Sánchez Valle, se reunió el Congreso, que es la otra rama, y pasó la ley promesa que dice que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y provee una forma de salir de la quiebra que ha traído el mismo territorio. O sea que ya las tres ramas del gobierno americano, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, aceptan lo que los independentistas venimos diciendo toda la vida, ¿bien? Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Les menciono algo más que quizás alguno de ustedes lo ha pasado por alto. En las Naciones Unidas, los votos antes eran tantos a favor, tantos en contra, tantos abstenidos. Desde el año 2000, después de Vieques y después de la reunión en Casablanca, la resolución de Puerto Rico pasa, como dice un disparatero amigo mío, por la unanimidad de todos. No hay ni una objeción. Ni una objeción. O sea que los amigos americanos ni se defienden ante la ONU. O sea que internacionalmente Estados Unidos entregó las armas también. Esto es una colonia y no se opone a que nosotros vayamos todos los años allí. Ahora va todo el mundo, incluyendo los líderes populares y PNP. Bien. Y ellos declaran que Puerto Rico tiene el derecho inalienable, que quiere decir que no se le puede quitar, a la libre determinación e independencia. Pero no es la ONU nada más, ni es la Tricontinental, ni el Internacional Socialista, ni en el Congreso, ni en el Judicial, ni en el Ejecutivo americano. Es aquí también. ¿O es que acaso este país nos derrotó la colonia en un plebiscito en el 2012? Aquí. O sea que tenemos entre nosotros una colonia desacreditada, desguabinada, como dicen en el campo, desguabinada, que ya nadie se atreve a defenderla a nivel internacional ni en Estados Unidos. Esa es la realidad de lo que está pasando después de los acontecimientos de 1989 hasta el día de hoy. Y lo que yo le estoy diciendo aquí, no se lo estoy diciendo por encimita. El pueblo sabia e instintivamente sabe estas cosas. Porque los pueblos no razonan como los profesores, ni como los pintores tampoco. Reaccionan como reaccionan los pueblos, sabia e instintivamente. Y este pueblo ya demostró en las elecciones pasadas que conoce todo esto que yo lo acabo de decir. La prueba de lo que yo acabo de decir son las elecciones pasadas. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? Porque algunos se nos escapa esto. Casi nada. Ese bicefalismo, ese bipartidismo popular y PNP, por primera vez en la historia, lo que adquiere cada uno de los participantes es 30 y pico por ciento de los 32, 33. Oiga, y entre los que no creen en ese bipartidismo, todos juntos, tienen más votos que cualquiera de los dos individualmente. O sea que el pueblo ya huele y sabe eso. Pero voy más. Les recuerdo que en las elecciones pasadas, el compañero Juan Dalmau alcanzó la increíble cifra del 14% de los votos a la gobernación, subiendo del 2,5%. Igual no se esconde para decir que es independentista. Bien, con su concepto de patria nueva y su historial y carácter, el pueblo confió en él, los que querían la descolonización fuera del mismo partido.
Oiga, lo del 14 es un dato, pero tengo dos datos adicionales que a lo mejor ustedes no lo conocen. Compañero Juan, en todas las ciudades de Puerto Rico, todas, no dos o tres, todas, sacó del 16 al 20% de los votos en las últimas elecciones. Esto incluye San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, Ponce, Mayagüez, Bayamón, todas las grandes ciudades. Y tiemblen los adversarios de la libertad. Entre la juventud de 18 a 30 años sacó del 25 al 30% de los votos en las últimas elecciones. A ver si los pueblos van entendiendo cómo han cambiado los vientos y hacia dónde dirige la historia a este barco de la nacionalidad puertorriqueña. La pregunta grande que nos tenemos que hacer en este momento es entonces, ante esta nueva situación internacional, en donde ya el Estado de Liberación está desprestigiado, en donde ya todos los pilares que tenía la colonia, como por ejemplo exenciones contributivas, ventajas tarifarias, se extinguieron, no existen, en donde ya hay 10 países más pequeños que Puerto Rico, 10 países más pequeños, que tienen más ingresos por persona que Puerto Rico, bien, por su propio esfuerzo. ¿Qué hace ante esta nueva situación? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer los que creemos en la independencia y los que creen en la descolonización, aunque todavía no sean independientes. Lo fundamental, lo esencial, y quiero que me escuchen todos, es lo siguiente: los Estados Unidos no va a moverse a menos que el pueblo puertorriqueño le cause una crisis política que los obligue a responder. Pues así, y es que nos lo enseñó y así ha sido siempre en toda la lucha por la liberación en el mundo entero. Nuestro pueblo sabe ya que el liderato del Partido Popular es incapaz de causarle una crisis política a los Estados Unidos. Ellos son los defensores del inmovilismo. Y nuestro pueblo sabe, y todos los días más, y esto es importante, que los estadistas usan la estadidad para treparse al poder con promesas de más fondos federales y después no hacen nada efectivo por la estadidad. Y la prueba es lo que está pasando. Y lo que va a pasar que es nada. Es decir, que nuestro pueblo sabe que no solamente va a seguir padeciendo las injusticias de este bicefalismo popular PNP, este monstruo de las dos cabezas, de su liderato, sino que ninguno de los líderes de esos partidos va a hacer absolutamente nada por causarle una crisis a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Pues las condiciones están dadas, compañeras y compañeros, para causarle esa crisis. Lo primero, obtener el poder político aquí en Puerto Rico para desde el poder causarle la crisis a Estados Unidos. Habrá otros mecanismos, pero esa es una forma. La de Diego, la de don Pedro con la constituyente en el 32. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo logramos el apoyo de los que todavía no son independentistas para alcanzar el poder político en Puerto Rico? ¿Cuántas personas se le han acercado a ustedes, los que están aquí últimamente, y les han dicho, si Juan sigue así puede hasta ganar las próximas elecciones? Pues miren, la forma para hacerlo es hacerse una estrategia, una forma bastante sencilla. Lo primero que hay que hacer: ningún popular ni ningún PNP votante típico es enemigo de los independentistas. Ninguno. Son nuestros hermanas y hermanos que aún no son independentistas. Y entre ellos hay gente tan decente como el más decente de los independentistas y de las independentistas. Esos no son nuestros adversarios. Nuestros adversarios son el alto liderato de esos partidos que le piden el voto
y después los traicionan con un mal gobierno y no haciendo nada para la descolonización de Puerto Rico. Esos son nuestros electores. O sea, lo primero es eso. No vean en el tío, ni el abuelo, ni el primo, ni el hermano, ni el amigo popular o PNP a un adversario. A eso hay que llevarle el mensaje que empezó a llevarle Juan en la campaña pasada. Y lo segundo que hay que hacer, después de saber que son nuestros aliados potenciales para ahora y para el futuro, establecer un mecanismo. Olviden ustedes el nombre del mecanismo. Un procedimiento, una forma de permitirle a los que todavía no son independentistas para que voten por candidatos independentistas. Por supuesto, lo primero que hay que decir, no queda descartado en lo más mínimo en este plan. A mí me gustaría llamarle, para no usar términos históricos que tienen otras connotaciones, acción concertada con los que quieren un buen gobierno y con los que quieren la descolonización y aún todavía no son independentistas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ni hablar de todos los independentistas, eso para los que no son independentistas. Una acción concertada para obtener el poder político en las próximas elecciones. Esta gente está desprestigiada. Ese bipartidismo popular y PNP está desprestigiado en el gobierno y en cuanto al estatus y la descolonización, más desprestigiado aún. ¿Cuál es ese mecanismo, esa fórmula, ese procedimiento? Tiene distintos nombres, pero yo voy a explicar más o menos lo que yo quiero decir. Y en última instancia es el pueblo el que va a votar sobre las alternativas. Nosotros proponemos lo que hemos llamado una asamblea de estatus, una asamblea de pueblo, cualquier nombre que ustedes es inmaterial, el mecanismo, el nombre es inmaterial, en donde los puertorriqueños elijan a unos delegados por alternativas de estatus no coloniales y no territoriales. Es decir, delegados estadistas, delegados que creen en la libre asociación y delegados que creen en la independencia. Esa gente se reúne y esa gente va a negociar con los Estados Unidos las condiciones de cada una de las tres alternativas. Y una vez las negocia, entonces se trae ante el pueblo para que el pueblo decida. Yo le voy a decir dónde yo creo que eso va a llevar, porque yo no voy a engañar a nadie. Pero todo el mundo tiene igual oportunidad, no importa su alternativa de estatus. Vamos a ver el ejemplo de la gobernación. El compañero Juan Dalmau tiene un apoyo y una simpatía en este pueblo extraordinario. Y el compañero Juan Dalmau, si todos nosotros unimos nuestros esfuerzos, puede llegar a la gobernación de Puerto Rico. ¿Sí? Por las acciones que se coordinen con otros, eso es la forma. Cuando venga los americanos luego a hablar con los representantes de las tres alternativas y digan esto es lo que estamos dispuestos en cuanto a transición, en cuanto a modalidad de las distintas condiciones de las alternativas, ellos pondrán lo que ellos pondrán y cada uno de los de acá pondrá la de los estadistas, la de la liberación, la de los independentistas, y eso se trae al pueblo a una votación. Y ahí es que viene lo que no se le olvida a ningún independentista: las palabras históricas de yanqui o puertorriqueño. Allí que va a venir. Eso le llamaba a don Pedro Vizcampo la suprema definición. Y en ese momento de la suprema definición yo no tengo la menor duda de quién va a triunfar. Otros pensarán de otra forma. En ese momento los puertorriqueños van a optar, luego de conocer las alternativas, no imaginarias, sino las reales, las habladas con los americanos, luego de conocer las condiciones y los procesos de transición de cada una de las alternativas, en donde estén las otras representadas, además de nuestros derechos inalienables de la independencia, yo no tengo la menor duda que este pueblo va a responder por una patria libre, soberana, dueña de su destino, en relaciones respetuosas y cordiales con los Estados Unidos y con todos los otros pueblos del mundo.
Ahí es que yo creo que va dirigido esto. Es que no puede ser de otra forma. Porque ya los vientos cambiaron todos a favor nuestro y las corrientes están a favor nuestro. Alguien me dirá, ¿y por qué no la estadidad? Jóvenes, los estadistas tendrán igual derecho a defender la fórmula en ese momento de la suprema definición, igual que los de la libre asociación. Pero ¿y por qué no la estadidad, jóvenes? Porque tarde o temprano nuestros hermanos y amigos estadistas se van a dar cuenta que la estadidad es un mito, un fantasma. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la estadidad es totalmente incompatible con la naturaleza de la Federación Americana. Estados Unidos es de muchos uno, bien, de muchos uno, el pluribus unum, hasta los bellones o las pesetas dicen eso, bien, muchos se hacen en uno y esa es su grandeza. Y ellos jamás van a pasar de ser un país unitario como son, a un país multinacional como serían si aceptaran a Puerto Rico como Estado. O sea que a ellos no les conviene, porque está en contra de la naturaleza de su federación. A los puertorriqueños ni hablar, que no les conviene. Solamente les digo que la estabilidad respecto a la economía de Puerto Rico estaría constreñida por la camisa de fuerza de la uniformidad fiscal de los Estados Unidos. Eso quiere decir que Puerto Rico al mediano plazo se convertiría en un estado gueto, porque el único argumento de los estadistas es que van a venir más fondos federales. No hay forma de proteger nuestra economía, no hay forma de unirnos al mundo, que es lo que puede darle vuelo, que es lo que le va a dar vuelo a la independencia de Puerto Rico. Los estadistas no pueden hacer eso. Pero voy a decirle más. Esto no lo pensamos nosotros nada más. Como ustedes han visto, yo he improvisado este discurso, pero esto es una cosa por escrito. Y se lo voy a leer. Porque en última instancia esto es lo que va a decidir a dónde va Puerto Rico. Yo se lo voy a leer y después les voy a preguntar quién ustedes creen que dijo esto. A fin de cuentas, cuando venga el momento de la suprema definición, ¿quieren los puertorriqueños convertirse en americanos? Contesten ustedes. ¿Quieren los puertorriqueños? Sigo la cita, porque eso es lo que implica ineludiblemente la estadidad. Eso es lo que trae la estadidad. ¿O quieren los puertorriqueños preservar una identidad separada? Oye, suena a don Pedro, ¿verdad? O a de Diego, o a don Gilberto, ¿verdad? O a Betance, cuando llegaron los americanos. No fue ni don Pedro, no fue ni de Diego, no fue ni don Gilberto. Fue el senador Daniel Patrick Moynihan, americano frente al Senado de los Estados Unidos. Ese mismo día puso para el récord un artículo que yo había escrito para el Washington Post y dio este discursito frente a todos los senadores. Les recuerdo que Moynihan es el conocedor mayor, escrito libros sobre las nacionalidades y sobre las minorías en Estados Unidos. Les repito, esa va a ser la definición final. A fin de cuentas, ¿quieren los puertorriqueños convertirse en americanos? Porque eso es lo que implica ineludiblemente la estadidad. Eso es lo que trae la estadidad. ¿O quieren preservar una identidad separada? Y eso, yo no tengo la menor duda que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que no son independentistas todavía van a transitar por ese camino, porque los puertorriqueños todos les vamos a contestar: nosotros somos y queremos seguir siendo puertorriqueños. Bien, compatriotas, la historia nos ha traído hasta aquí. Los independentistas siempre hemos sido sembradores de esperanza. Siempre tuvo el tesón, la verticalidad, la constancia de la que nos hablaba Bolívar presente, pero no se daban las circunstancias propicias. Ahora ya empezaron a madurar esas circunstancias propicias y se expresó eso en las últimas elecciones. Ahora es el momento nuestro.
Pero los adversarios no se quedan cruzados de brazos. Tenemos que salir de aquí con la firme convicción de que todos los puertorriqueños son nuestros hermanos, que nuestros adversarios son un grupito minúsculo de líderes populares y PNP. Tenemos que tirarnos pueblo por pueblo, casa por casa, de aquí en adelante. Y pueden estar ustedes seguros que en las manos de Juan Dalmao está firme el timón para llevar esta tierra prometida hacia su destino final. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡A la lucha y a la victoria!